Muy bien. En esta parte inicial de, de la clase del día de hoy, vamos a hacer un breve repaso de lo que indica la sentencia del Tribunal Constitucional, que va a ser materia del control de hoy. Eh, tenemos que esta sentencia señala que es muy importante que se cumpla con la ratificación, ¿no? La ratificación de la ordenanza de la municipalidad distrital que aprueba el régimen de árbitros tributarios. Tiene que aprobarse esta ordenanza, obviamente, por la municipalidad distrital y posteriormente debe ser ratificada por la municipalidad provincial. Bien, ahora, eh, esta sentencia también prohibirá el uso del valor del predio, el criterio de valor del predio, ¿no? Porque se encuentra relacionado con la capacidad contributiva de los contribuyentes, ¿no? No podemos utilizar el criterio de valor del predio para la distribución de del costo del servicio porque se encuentra vinculado a la capacidad contributiva del contribuyente. Y señalará que deben aplicarse otro tipo de criterios para conseguir la distribución adecuada del costo del servicio. También señala que deben considerarse para la distribución de manera separada los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles. ¿Bien? Entonces, debe hacerse también en consecuencia un costeo, un costeo diferenciado. ¿Cuánto nos cuesta como municipio eh, realizar el servicio, prestar el servicio de la recolección de los residuos sólidos? ¿Cuánto nos cuesta el servicio, ¿no? Prestar el servicio del barrido de calles? Se hacen costeos diferenciados y se hará una distribución diferenciada de esos costos entre los contribuyentes. Bien, eh, ello inclusive, ¿no? Tiene consecuencias a nivel de determinación y recaudación del tributo, ya en la operatividad de la administración tributaria municipal, ¿no? En efecto, cuando un contribuyente no paga sus arbitrios, ¿qué hace la administración tributaria? ¿Puede inmediatamente iniciarle una cobranza coactiva al contribuyente? No, lo que debe hacer primero es emitir si hablamos de arbitrios municipales, emitir una resolución de determinación. Emitir una resolución de determinación, que es un acto administrativo mediante el cual pone en conocimiento del contribuyente que se encuentra omiso al pago de este tributo. Profesor, ¿y se podría emitir una orden de pago? ¿No? Porque los actos administrativos que emite una administración tributaria al respecto, de acuerdo con el Código Tributario, por ejemplo, son la orden de pago, la resolución de determinación y la resolución de multa. ¿No? No se puede emitir una resolución de multa porque obviamente no hay aquí una comisión de una infracción. El simple no pago del tributo en su fecha no constituye una infracción. Y una orden de pago no puede emitirse porque la orden de pago se emite respecto de tributos declarados por el contribuyente. ¿Bien? Es decir, debe existir una previa declaración jurada. En el caso de los arbitrios municipales, no hay una declaración jurada de arbitrios. Lo que hay es una declaración jurada de impuesto predial. ¿Bien? Entonces, respecto del impuesto predial no pagado, si es que hay una declaración jurada presentada por el contribuyente, se podría emitir una orden de pago, ¿no? Por el tributo declarado y no pagado. Pero si hablamos de arbitrios, no cabe la emisión de una orden de pago, sino de una resolución de determinación, porque no hay una declaración jurada de arbitrios presentada por el contribuyente.
Entonces, la administración tributaria tendrá que emitir una resolución de determinación por concepto de arbitrios municipales y se le otorga al contribuyente un plazo de 20 días hábiles para que pague, ¿no? O reclame si es que no está de acuerdo. Pasado el plazo de 20 días hábiles, sin que hubiera pago o sin que hubiera reclamación de por medio, la deuda resultará exigible coactivamente, ¿no? Si es que la resolución de determinación ha sido emitida y notificada conforme a ley. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, ¿qué sucede si en la resolución de determinación yo señalo que se le está cobrando al contribuyente el arbitrio de limpieza pública, pero no discrimino en recolección de residuos sólidos y barrido de calles, ni cumplo con los requisitos del artículo 77 del Código Tributario para la emisión de una resolución de determinación? Pues la consecuencia de ello será que eh, esta resolución de determinación o acto administrativo no habrá sido emitido conforme a ley y por tanto incurre en una causal de nulidad, ¿no? Deberá ser declarado nulo. En consecuencia, si es que fuera cuestionado en un procedimiento contencioso tributario, ¿no? Que se inicia con la interposición del recurso de reclamación. Bien, entonces hasta este punto llegan las consecuencias, ¿no? De el incumplimiento de esta figura. Luego, eh, el tribunal hará cierta referencia a los casos en que puede aplicarse la capacidad contributiva en cuanto a árbitros municipales. Eso ya lo verán ustedes en su sentencia y tal vez también en su control de lectura. Bien, y además, eh, esta sentencia imposibilitará la realización de cobranzas de árbitros municipales que se encuentren sustentadas en ordenanzas inconstitucionales. Pero eso no impide que la Administración pueda efectuar el cobro del arbitrio sobre la base de ordenanzas válidas de periodos anteriores, ¿no? La cual tendría que aplicar para la determinación, o mejor dicho, para la distribución del costo también entre los contribuyentes, o sobre la base de nuevas ordenanzas que emita el municipio. Y aquí se pasa a señalar qué criterios, ¿no?, de distribución son adecuados para el caso de los arbitrios, ¿no? Se empieza, por ejemplo, con el caso de los parques y jardines. Muy bien, si queremos determinar cuánto le corresponde pagar a cada vecino por concepto del arbitrio de parques y jardines, debemos tomar como referencia la ubicación del predio. Entonces, el criterio preponderante es la ubicación del predio. De manera tal que si mi inmueble está ubicado frente al predio, de hecho yo disfruto más del área verde que los demás vecinos. Bien, entonces todos los predios que tengan frente a parque pagarán un mayor arbitrio por concepto de parques y jardines. Y de repente, pues, este costo será, o mejor dicho, el monto a pagar será igual para los vecinos que tengan su predio ubicado a 2 o 3 cuadras del parque, ¿no? Están cercanos a un parque. Y aquellos vecinos que tengan su predio ubicado a, a una distancia bastante amplia, bastante grande, estén muy lejanos de cualquier área verde, deberán pagar un menor arbitrio. ¿Bien? Deberán pagar un menor arbitrio. Ahora, ya dependerá de cada municipio, ¿no?, establecer los montos y la diferenciación de montos que corresponda, ¿no? Usualmente pues utilizan alguna fórmula matemática para, para ello, lo cual no deja en algún caso de tal vez ser arbitrario, ¿no?
es decir, no hay otros criterios adicionales. Y de esta manera, pues, tenemos conocimiento que algunas municipalidades contratan economistas, ¿no? Personas especializadas en temas numéricos para poder realizar esta distribución del costo. El tamaño del predio y el uso del predio serán relevantes para establecer una mayor afectación. Eh, en principio, el tribunal no considera esos criterios, ¿no? El Tribunal Constitucional considera el criterio de ubicación del predio. Luego, en el caso del serenazgo, ¿no? Si hablamos de serenazgo, el Tribunal Constitucional utiliza como criterios razonables la ubicación y el uso del predio, porque la prestación del servicio es más intenso en zonas de mayor peligrosidad, ¿no? Y algunos tipos de actividad económica generan potencialmente una mayor demanda en la prestación del servicio. En efecto, ¿no? Y dentro de un distrito hay zonas que son más peligrosas que otras. Entonces, como hay zonas más peligrosas que otras, el municipio tendrá que prestar un mayor servicio, tendrá que haber una mayor presencia de serenazgo en las zonas peligrosas que en las no peligrosas, ¿no? Obviamente. ¿Cómo identificará un distrito qué zonas son más o menos peligrosas? Tendrá que llevar un registro de incidentes reportados. Para ello puede también solicitarse información a la Policía Nacional, ¿no es cierto? Se establecerá entonces, y en base a la experiencia también de los vecinos que llevan viviendo años en el distrito, se indicará qué zona es más peligrosa o menos peligrosa. Entonces, en esa zona se brindará un mayor servicio. Y el servicio también puede ser mayor dependiendo del uso del predio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una casa habitación o un predio sin construir, de repente la utilización del servicio es menos intensiva, ¿no? Que si tenemos, por ejemplo, una discoteca, ¿no? Sobre todo algunas discotecas donde las fiestas terminan en peleas, ¿no? Con botellas rotas o en balaceras, inclusive, ¿no? Entonces, el municipio sabe que con mayor frecuencia se solicita la presencia de serenazgo, ¿no? Para atender los problemas en determinados lugares, determinados predios, generan una mayor prestación del servicio. Pero si tienes un terreno sin construir y cercado, entonces de repente ese predio no demanda mucha acción por parte del serenazgo, ¿no? No obstante, siempre el serenazgo se dará una vuelta, tal vez una ronda por el lugar. Bien. Ahora, en algunos casos coinciden las zonas más peligrosas con las zonas más deprimidas económicamente, ¿no? Los habitantes de la zona tienen menores recursos económicos y si brindan un mayor servicio de serenazgo en las zonas donde hay contribuyentes con menores recursos económicos, se va a generar un problema, porque ellos tendrían que pagar más por el arbitrio de serenazgo, porque reciben un mayor servicio. Pero como no están en capacidad de afrontar esos pagos, el Tribunal Constitucional indicará que parte del monto que les correspondería pagar a esos vecinos se traslade a algunos vecinos que tengan una mayor capacidad contributiva, ¿no? En la decisión del Tribunal Constitucional, que como hemos comentado, ¿no? En alguna oportunidad fue cuestionada por algunos especialistas. Y, e indica que solamente un pequeño porcentaje podría ser materia de traslado y que el resto tendría que ser asumido por el propio municipio, ¿no? Y tendría que ser cubierto con sus propios recursos. ¿Bien? Entonces, claro, el Tribunal Constitucional ha visto esa posibilidad, ¿no? Ha considerado justa la posibilidad de ese traslado, ¿no? Nosotros concordamos, tenemos nuestros reparos desde el punto de vista técnico, pero en general concordamos con la posición.
y el arbitrio de limpieza pública. Bien, en el caso del arbitrio de limpieza pública, no olvidemos hay dos servicios: recolección de residuos sólidos y barrido de calles. El tema del barrido de calles de repente es más sencillo. Para distribuir el costo de este servicio, tiene que tomarse como referencia el- el- la longitud del frontis del predio. ¿Qué es el frontis del predio? Es la parte del inmueble que da a la calle, ¿no? Que da a la vereda. Por lo general, ¿no? Los inmuebles de repente tienen un frontis de 10 metros lineales de frontis y 30 metros lineales de profundidad, ¿no? Y son rectángulos, ¿no? 10 de frente y 30 de profundidad. Entonces, cuando pasa el barredor municipal por el frontis del predio, barriendo la vereda, tenemos que hay un metraje que barre, que es 10 metros lineales. Lo que tiene que hacer el municipio es costear cuánto le cuesta brindar el servicio y reducir, ¿no? a cuántos soles le cuesta barrer un metro lineal. ¿Cuántos soles le cuesta barrer un metro lineal en todo el servicio? Y si tu predio tiene, eh, supongamos, ¿no? Cuesta 20 céntimos barrer un metro lineal. Si tu predio tiene 10 metros lineales, será 2 soles, ¿no? Cada vez que pasa el barredor delante de tu casa, barriendo, te das cuenta, ¿no? Y sacas tu cuenta. Ahí van 10 soles de mi bolsillo en arbitrios municipales. Perdón, 2 soles, ¿no? 2 soles. Ahí van 2 soles. Si pasa, pues una vez al día, serán 2 soles diarios. Si de repente es una zona comercial donde tiene que pasar a barrer 2 o 3 veces por día, entonces ya vas haciendo la multiplicación correspondiente. Y si tu predio tiene un mayor frontis, obviamente recibes un mayor servicio. Si tienes un menor frontis, recibirás un menor servicio. Entonces, el criterio adecuado es el tamaño del predio en cuanto a metros lineales del frontis, ¿no? Ahora, este, fuera de ellos, tras bambalinas o detrás de cámaras, pues les comentamos que en esa época las municipalidades no tenían el dato de cuánto mide el frontis del predio de los contribuyentes, ¿no? Año 2006, 2007, 2008, las empresas que tenían un mejor catastro eran pues la Municipalidad de Lima, Miraflores, San Surco, ¿no? Y San Isidro, pero no tenían, ni siquiera ellas, el dato de cuánto mide el frontis de cada uno de los predios del distrito. Entonces acá se encontraron con un problema. Quisieron resolver el problema aplicando una fórmula, ¿no? Dijeron, bueno, no tenemos el dato de los metros lineales de frontis, pero tenemos el dato del área del predio. Por ejemplo, 300 metros cuadrados. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, asumamos que el predio es un cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada a 300. La raíz cuadrada de 300 será el frontis. Ese resultado utilizaremos como frontis para distribuir el costo del servicio. Bien, y eso lo hicieron hasta que algún abogado acucioso dijo, pero eso no necesariamente es así, ¿no? Porque no todos los predios son cuadrados. Como no todos los predios son cuadrados, sino por lo general son rectangulares, se nos está cobrando de más. Y por ahí se presentaron pues algunas impugnaciones. El Tribunal Fiscal, ¿no? Emitió pronunciamiento respecto de el cuestionamiento a alguna ordenanza municipal, ¿no? Cuando el Tribunal Fiscal se pronunciaba sobre si las ordenanzas pues cumplían con los criterios del Tribunal Constitucional o no. Bien. Luego el Tribunal Fiscal emitió un acuerdo de sala plena indicando que no era competente para seguir haciéndolo porque se presentó pues otro precedente vinculante del propio Tribunal Constitucional indicando que
el análisis de la constitucionalidad de una norma no corresponde a tribunales administrativos, sino solamente al juez y al propio Tribunal Constitucional. Bien, entonces hubo esa interpretación, pero en su oportunidad, eso también lo dijo el Tribunal Fiscal, ¿no? No recuerdo si fue una ordenanza de Surco o de otro distrito, donde se indicó que ese dato de la raíz cuadrada no era lo que había dicho el TC. El TC había dicho el frontis, ¿no?, del predio en metros lineales. Como consecuencia de ello, entonces, las municipalidades optaron por diversas soluciones. Algunas enviaron a su personal de fiscalización a medir el frontis, ¿no?, de todos los predios, uno por uno, un trabajo arduo, ¿no?, que implicaba mucho personal. Y otras optaron por establecer un aproximado, ¿no? Se estableció un aproximado en la declaración jurada del impuesto predial, que se comunicaba a través de la cartilla, que se notifica en enero, febrero de todos los años. Se indicaba al contribuyente, ¿no? Señor contribuyente, para efectos de la distribución del arbitrio de barrido de calles, vamos a considerar que su predio tiene 8 metros lineales de frontis, ¿no? Si está usted de acuerdo con esto, bueno, no haga nada, porque estamos utilizando ese dato. Pero si usted no está de acuerdo, porque por ejemplo no tiene 8 metros lineales, de repente tiene más o tiene menos, entonces acérquese al municipio y presente, ¿no?, una declaración informativa, no determinativa, sino informativa, y acompañada de un documento de sustento. Y bueno, eso ha permitido salvar también a algunos municipios este problema. Bien, ya, entonces ahí cerramos el paréntesis, ¿no? Esto es para comentarles cómo eh, dar cumplimiento a algunas disposiciones, sean normativas o sentencias del Tribunal Constitucional, puede a veces poner en algunos problemas al contribuyente o a la administración pública, y ésta debe buscar una manera de sortear esas dificultades. Bien. Y luego tenemos el criterio o qué criterios vamos a utilizar para la recolección de residuos sólidos. El criterio tamaño de predio eh, puede ser utilizado en cuanto a casa-habitación, y eso tiene que ir de la mano con el número de habitantes. Bien, pero en lo que se refiere a recolección de residuos sólidos, tenemos que lo que prepondera es el uso del predio, ¿no?, como hemos comentado, y estamos reforzando en esta clase. Si es que mi predio tiene como uso de repente mercado, generará abundantes residuos sólidos. Si es un restaurante, de la misma manera. Pero si mi predio tiene como uso, pues, terreno sin construir, no generará residuos sólidos. Bien, y si es casa habitación, eh, podemos indicar que todas las casas habitación de todo el distrito deberán pagar lo mismo por concepto de arbitrios, o se puede hacer una diferenciación. Bueno, pues se puede hacer una diferenciación porque se puede tomar como referencia el tamaño del predio, ¿no? Se presume que si tenemos una casa con mayor área construida, por ejemplo, esa casa pues, generará mayores residuos sólidos. Y otro criterio que también propone el Tribunal Constitucional en esta sentencia es el número de habitantes, ¿no?, del predio. En efecto, ¿no?, si tenemos dos predios, de repente tenemos por un lado una casa habitación de un piso donde viven dos abuelitos, ¿no?, y su gato, de repente no hay mayor generación de residuos sólidos, ¿no?, salvo por el gato que a veces puede generar muchos residuos, ¿no? Pero si al costado tienes como vecinos una casa de 3 pisos, donde en cada piso vive una generación, ¿no?, de cada familia, y tienes pues un total de 20 personas habitando en ese predio,
será lógico suponer que el predio que tiene mayor área construida y mayor número de habitantes genere mayor cantidad de residuos sólidos que un predio con menor área construida y menor número de habitantes. ¿Bien? Entonces el Tribunal Constitucional le indica a los municipios, este es un criterio que puedes aplicar, o deberías aplicar. Pero hoy nos topamos nuevamente con dificultades operativas, porque las municipalidades tampoco tienen el dato de cuántas personas viven en cada casa, ¿no es cierto? Las municipalidades no tienen esa información. Entonces, un grupo de municipalidades dijo, ¿quién puede tener esa información? Bueno, vámonos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Quienes realizaron el último censo. De repente, pues ellos tienen la información, ¿no? Mandemos un oficio, señores, queremos que nos dé la información de cuánta gente vive en cada uno de los predios de nuestro distrito, para poder distribuir de manera más justa el arbitrio municipal de recolección de residuos sólidos en cuanto a casas habitación. Y bueno, el INEI respondió que la información que ellos manejaban era reservada, ¿no? Que no podían entregar esa información. Algunos dudaron inclusive, ¿no?, que el instituto tenga esa información organizada, o siquiera que la tenga. Pero bueno, entonces esto se ha salvado también de la forma que comunicamos, ¿no? Algunos distritos en la cartilla indican el promedio de habitantes en esta organización es de 5 personas por predio, ¿no? Y vamos a trabajar con ese dato. 5 personas por predio en todos los casos. Pero si en su caso la información fuera distinta, por ejemplo, solamente hay una persona o dos, o realmente no hay 5, sino hay 15, entonces presente usted también, ¿no?, esa declaración informativa, ¿no? Y la tendremos en cuenta para el cálculo de la distribución de los arbitrios. Entonces un poco que le han trasladado la carga de identificar ello al contribuyente. Y trabaja la administración con algunos promedios o algunos supuestos. Bien, de lo contrario, pues no sería posible cumplir con las sentencias que establece el Tribunal Constitucional. Como hemos podido ver, uno de los problemas que afronta nuestra administración pública, sea a nivel de gobierno central o gobiernos locales, es la data, es la escasez de data organizada, lo que impide tomar decisiones y establecer pues algunas soluciones adecuadas, ¿no? Cosa distinta es en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, de repente has visto algunas películas que no están muy alejadas de la realidad. Cuando se solicita realizar una investigación respecto de tal o cual persona en concreto, pues ingresan a diversas bases de datos y se obtiene la información que se necesita. Bien, eso sería ideal, pues que también se replique en nuestro país. Muy bien, entonces hemos hecho este breve repaso de los arbitrios municipales y ahora vamos a pasar a desarrollar la ley de tributación municipal, ¿no? Tú tienes tu ley de tributación municipal, ¿no? A falta de una ley te hemos colgado dos leyes, una en Word y otra en formato PDF para que puedas ir siguiendo el curso. Y los controles de lectura, por ejemplo, se van a realizar sobre lecturas propiamente dichas, o también podríamos tomar como referencia este, unos rangos, ¿no?, dar unos rangos de lectura de artículos de la ley de tributación municipal para su estudio. Bien. Nuestro compañero Abimael ha levantado la mano para una intervención, una pregunta. Adelante, Abimael, te escuchamos. Doctor, sí, buenos días. Tengo una pregunta. Aparte de la ley que se ha colgado, que usted nos ha brindado, y el decreto legislativo, hay un decreto legislativo, creo que es el 776. ¿Ese también está vigente? ¿Se aplica también a ambos? Sí, está bien. Muchas gracias por la pregunta para poder hacer la aclaración. Claro, en realidad el decreto legislativo 776 es el único que regula este tema, solamente que de manera coloquial, y en su mismo texto lo indica, se le denomina ley de tributación municipal, ¿no?
Ley de Tributación Municipal. Pero en rigor no es una ley emitida por el Congreso, sino es un decreto legislativo, es el 776. Bien, entonces vienen a hacer lo mismo, y, pero bueno, aprovechamos para señalar también sobre el particular que eh, esto se reproduce también en otros ámbitos de materia tributaria. Por ejemplo, hablamos de la ley del IGB, ¿no? Pero en rigor no es una ley, viene a ser un decreto legislativo. La ley del impuesto a la renta tampoco es una ley emitida por el Congreso, es un decreto legislativo. Entonces el Código Tributario es ley, tampoco es ley, es otro decreto legislativo, el 816. Entonces sucede que las principales normas en materia tributaria han sido emitidas vía delegación de facultades. Son elaboradas por el Poder Ejecutivo, porque como ustedes comprenderán, pues los congresistas de la República, que son nuestros representantes, tienen tal vez muchas capacidades políticas, pero en cuestiones técnicas necesitan el apoyo de un importante equipo de asesores, los cuales muchas veces no son necesariamente técnicos, sino también políticos. Bien, es por eso que temas técnicos importantes, relevantes, como aquellos en materia tributaria, son diseñados por un equipo de especialistas, ¿no?, de muy alto nivel, ¿no?, conformados por profesionales del Ministerio de Economía, de la propia SUNAT, ¿no?, que trabajan de manera conjunta para proponer algunas normas tributarias, diseñar las normas tributarias. Y pues el gobierno central, el Poder Ejecutivo, propone, ¿no?, esa normativa, solicita delegación de facultades para legislar en ese sentido, y ese decreto legislativo finalmente pasa por una votación en el Congreso, ¿no?, donde en muy contadas oportunidades o en casos muy puntuales se establece o no alguna observación, algún reparo por alguna disposición. Bien, y bueno, tenemos entonces esa situación a nivel legislativo tributario, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, no solamente de las normas municipales, sino de la generalidad de, de normas tributarias. Muy bien, entonces, brevemente, en el tiempo que nos queda, vamos a empezar con el desarrollo de eh, los impuestos municipales, ¿no? Hemos visto ya los arbitrios, que son las principales tasas, y ahora los impuestos. Vamos a estudiar entonces el título segundo de la Ley de Tributación Municipal, que tiene un texto único ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo 156-2004 EF. El capítulo primero va a ser entonces el impuesto predial. ¿Qué grava el impuesto predial? Eh, si revisas tu ley de tributación municipal, verás que la norma te dice que el impuesto predial grava el valor de los predios. Grava el valor de los predios. Pero según la doctrina, los impuestos gravan manifestaciones de riqueza, ¿no? Entonces, la manifestación de riqueza puede ser renta, patrimonio o consumo. En el caso del impuesto predial, lo que se grava es el patrimonio. ¿Y en qué consiste este patrimonio? Consiste en el derecho de propiedad que yo tengo respecto de un inmueble. Y el gravamen será mayor, más intenso, si mis bienes inmuebles y mis predios tienen un mayor valor. Y será menor el impuesto que pague si mis predios tienen un menor valor, ¿no? Entonces ahí hay una progresividad. Entonces, podríamos afirmar que el impuesto predial grava la propiedad, ¿no?, el derecho de propiedad que yo tengo sobre predios, en función a su valor. Si son más valiosos, pagaré un mayor impuesto. Si son menos valiosos, pagaré un menor impuesto. Y se habla de predios urbanos y rústicos, ¿no? ¿Cuándo estaremos entre predios urbanos o predios rústicos? Un predio será urbano, en principio, si se encuentra en una zona urbana y cuenta con la llamada habilitación urbana, ¿no?, que es un trámite que se realiza ante el Ministerio de Vivienda y ante el municipio,
¿no? Este predio ya tiene habilitación urbana, ya cuenta con los servicios públicos. Entonces, un predio que no esté en una zona con habilitación urbana se entenderá como rústico, ¿no? Y rústico puede ser también aquel predio destinado a la agricultura o a la ganadería. ¿Bien? Puede darse el caso también de un predio, ¿no?, ubicado en un terreno donde inicialmente no habían servicios públicos y que ha sido tal vez materia de una invasión por parte de un grupo de pobladores. Con el paso de los años se forma una asociación, una cooperativa. Los asociados, socios de la cooperativa, pues eh, los dirigentes realizan una serie de gestiones, trámites, de manera tal que la zona cuenta ya, después de algún tiempo, con los servicios básicos, ¿no? Luz, agua, electricidad, pero no se ha formalizado, no se ha realizado un trámite de habilitación urbana, ¿no? Entonces, no hay un documento que diga que esa zona es urbana, pero la realidad de los hechos nos indica que sí es urbana, ¿no? Está urbanizada y cuenta con los servicios públicos. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Esos predios los vamos a considerar como urbanos o como rústicos, ¿no? Alguien dirá, deben considerarse rústicos porque falta el documento formal que diga que cuenta con habilitación urbana. Pero el Tribunal Fiscal, aplicando desde nuestro punto de vista el principio de primacía de la realidad, ha señalado que independientemente que se tenga o no tal documento, la zona es urbana y cuenta con los servicios públicos. Por tanto, se le considerará predio urbano. Bien, se le considerará como predio urbano. Bien, entonces tenemos esa figura. Y la definición de predio la encuentras también en la citada norma. Bien, y coincide con la definición de predio que también maneja la ley del impuesto a la renta. Correcto, entonces el impuesto predial grava la propiedad de predios urbanos y rústicos. Ahora, ¿quién cobra el impuesto predial? ¿Quién es el acreedor tributario? La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la municipalidad distrital, donde está ubicado el predio. Bien, entonces cada municipalidad distrital cobra el impuesto predial de los predios de su jurisdicción. Eh, Profesor, y en el caso de las municipalidades provinciales, entonces ellos no deben cobrar. Bueno, en cada provincia siempre viene a haber una especie de cercado, ¿no? Una especie de cercado. Por ejemplo, en Lima tenemos el cercado de Lima. En este caso, pues será la Municipalidad Provincial de Lima quien cobre el impuesto predial respecto de los inmuebles ubicados en el cercado de Lima. Bien, muy bien. A ver, sí, nuestro compañero Alejandro ha levantado la mano para una intervención o pregunta, ¿sí? Adelante, Gustavo, te escuchamos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Era vinculado a lo que estábamos conversando sobre el tema de los impuestos a los inmuebles. Hace poco vi un proyecto, que habían aprobado un proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? En el cual las municipalidades podrían efectuar cobros a los propietarios de los inmuebles debido al incremento del valor del suelo, ¿no? De dicho inmueble. Y en todo caso, yo quería consultar si es que eso no sería eh, confiscatorio en el sentido de que, o sea, a pesar de que entiendo está permitido que hayan más de un solo tributo sobre una misma materia, ¿no? Porque ya tenemos los arbitrios y además estaría este impuesto adicional. ¿No resultaría confiscatorio la aplicación de esta norma? Ya, ok, muchas gracias por la pregunta que formula nuestro compañero Gustavo.
Yo tengo una deuda pendiente con ustedes, ¿no? La deuda que tengo pendiente con ustedes es revisar esta nueva norma que ha salido, a la que hace referencia nuestro compañero, ¿no? Una vez revisada la norma, del análisis de esta norma, eh, vamos a poder dar respuesta a las inquietudes que puedan formularse al respecto. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la norma y sin perjuicio de ello, de repente si algún compañero tiene el texto de la norma, podría enviarlo, ¿no?, por correo al docente, ¿no? Le agradeceríamos, o a través también del delegado del curso, para que nos lo haga llegar. Nosotros también la buscaremos en la semana. Realizaremos en el transcurso de la semana su estudio, su análisis, y la próxima clase, ¿no?, podríamos hacer los comentarios al respecto, ¿no? Respecto a esta norma, en lo particular tengo conocimiento a través de las noticias, ¿no? A través de las noticias. Eh, y me queda la duda, porque no he revisado el texto de la norma, si estamos ante un impuesto o ante una contribución, ¿no? Y la oportunidad en que tendrá que efectuarse el pago, ¿no? Porque, claro, el solo cambio de zonificación de mi predio, lo que implicaría que se obtenga un mayor valor, de manera automática no me va a generar la liquidez necesaria para afrontar el pago del impuesto, como comprenderemos, ¿no? Y eso pues ciertamente puede afectar pues la capacidad contributiva de los propietarios, ¿no? Entonces habrá que ver en qué ocasión es que se me exigirá el pago del predio, el pago de este tributo, ¿no?, de este nuevo tributo. Y de repente, pues, si es con ocasión de la venta que realice el inmueble, ¿no? Entonces, ahí sí podré contar con la liquidez necesaria para afrontar el pago de este nuevo tributo. Pero de no ser así, estaríamos en dificultades, ¿no? Y como indica nuestro compañero, de repente podría darse una especie de sobregravamen, ¿no? Claro, porque esta nueva valorización del inmueble que se incrementa, producto de un cambio de zonificación, habría que establecer si es que eso también se traslada a un mayor arancel, ¿no?, a un mayor arancel que sirve para el cálculo del valor del terreno, ¿no? Eh, claro, el valor del terreno, que constituye uno de los elementos que se toman en cuenta para establecer el autoavalúo del predio. Como vamos a ver en un rato más, el autoavalúo de un inmueble está constituido por tres elementos: el valor del terreno, el valor de la edificación y el valor de las denominadas otras instalaciones. ¿Bien? Eh, entonces, este cambio de zonificación al que hace referencia nuestro compañero podría también verse reflejado en un mayor arancel que se utilizaría para efecto de establecer el autoavalúo del inmueble. Por tanto, podría eventualmente producirse pues una sobreimposición. Bien, pero claro, eso sí, el tributo del que hablamos tiene la naturaleza de impuesto. En el caso que fuera una contribución, habría que ver también la posibilidad de que de igual manera se esté produciendo una doble imposición, ¿no?, sobre una misma materia. Pero como comentamos, nos corresponde en todo caso efectuar el análisis de esa nueva norma para poder otorgar mayores conclusiones. Bien, entonces reiteramos, en esta semana la vamos a ubicar sin perjuicio de ello. Si es que algún participante del curso tiene ya el archivo, de repente lo puede hacer llegar eh, por, por el correo del aula virtual, ¿no?, al docente, por el correo del docente. Bien, entonces agradecemos esas inquietudes que nos permiten, como ustedes verán, poder ir avanzando en la investigación y en la formulación de opiniones y criterios y llegar a conclusiones, que es propiamente el trabajo que debe hacerse en una universidad,
¿no? Un tema de investigación y crítica positiva, crítica constructiva. Bien, bien, entonces tenemos esa figura. Por un lado, entonces tenemos el sujeto activo de la obligación. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos? Los sujetos pasivos son los obligados al pago. Y serán de dos tipos. Por un lado tenemos los contribuyentes y los responsables. Profesor, ¿cómo es eso de que hay dos tipos de sujeto pasivo? Contribuyente y responsable. Bueno, entonces diremos, en el habla cotidiana se considera que los sujetos pasivos son los contribuyentes y se acabó, no hay nadie más. Pero eso es un error. Desde un punto de vista técnico, tú que estás llevando un curso o has llevado más cursos de derecho tributario, sabrás que el término sujeto pasivo es genérico y abarca dos especies, es decir, hay dos tipos de sujetos pasivos, los contribuyentes o los responsables. ¿Quién es el contribuyente? El contribuyente es el que realiza el hecho generador previsto en la norma, ¿no? Como susceptible de dar origen al nacimiento de una obligación tributaria. Entonces, el contribuyente está obligado al pago del tributo porque realizó el hecho generador del tributo. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Pero también tenemos al responsable. ¿Quién es el responsable? El responsable es alguien, es un tercero, que no ha realizado el hecho generador del tributo, pero que está obligado a pagar el tributo. ¿Por qué? Porque la ley así lo ordena. ¿Eh? Entonces repetimos, hay dos tipos de sujetos pasivos. El contribuyente está obligado a pagar porque realizó el hecho generador. ¿Bien? Muy bien, no hay problemas con eso. Y tenemos el responsable. El responsable es un tercero que no realizó el hecho generador, pero que está obligado también a pagar el tributo porque la ley se lo ordena. ¿Cómo funciona entonces esto en el caso del impuesto predial? En el caso del impuesto predial, que es un impuesto que grava la propiedad del inmueble, por ejemplo, o la propiedad del predio, para ser más precisos, ¿quién será el contribuyente? Obviamente el propietario, ¿no es cierto? Porque él realiza el hecho generador. Si se grava la propiedad de predios, ¿quién es el contribuyente? El propietario del predio. El propietario del predio al 1 de enero de cada año, porque vamos a ver que es de periodicidad anual este impuesto. Entonces, es sujeto pasivo en calidad de contribuyente la persona natural o jurídica propietaria del predio, cualquiera sea su naturaleza. Bien. Si nos da tiempo esta clase, si no la próxima, también vamos a hacer una crítica a esta definición que utiliza la ley de tributación municipal, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista no es la más adecuada. ¿Y responsable quién viene a ser? Bueno, la propia norma nos dice, cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada, es decir, hay un predio pero no tenemos documentación que nos permite establecer quién es el propietario, es sujeto obligado al pago en calidad de responsable el poseedor o tenedor, a cualquier título, de los predios afectos. Y es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque el poseedor no es propietario, el tenedor no es propietario, pero está obligado a pagar el impuesto predial, ¿no? Pese a que no sabemos si es o no propietario. Él puede alegar, no, yo soy poseedor, pero igual tiene que pagar el impuesto. ¿Por qué motivo? Porque la ley así lo ordena. Cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada, es obligado al pago en calidad de responsable el poseedor o tenedor. Y esto responde pues a la realidad nacional, a la realidad peruana, donde una de sus características es la informalidad. Tenemos un tema de informalidad. Lo graficaremos de la siguiente manera. Imagínate que hacemos un trabajo de campo, ¿no? Y salimos a la calle. Sales con tu cuaderno y tocas puerta por puerta. Señor, ¿usted es propietario de este inmueble? Sí, yo soy propietario. A ver, muéstreme su título de propiedad. Habrá un porcentaje de personas que tengan la propiedad inscrita en los registros públicos.
¿no? Y te enseñarán, mira, acá está la ficha registral donde dice que yo soy propietario. Otros tendrán tal vez una escritura pública, ¿no? No llegaron a inscribirse en registros públicos, pero tienen su escritura pública, otros tendrán su contrato firmado, ¿no? Acá está un contrato. Inclusive en una hoja de cuaderno, ¿no? Toda arrugada. Aquí está el contrato, hace 20 años he comprado, pero solamente tengo este documento. Pero habrán algunos que no tienen ningún documento, ¿no? No tienen ningún documento. Sí, soy propietario porque hace 20 años, ¿no? Mis padres invadieron esta zona, ellos ya fallecieron y bueno, yo me he quedado con el predio. Soy propietario, pero no tengo ningún documento, ¿no? Que indique que soy propietario. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos si no hubiera la figura del responsable? Cuando la municipalidad vaya a fiscalizar y a cobrar, le diría, a ver, señor, usted tiene que pagar el impuesto predial. ¿Qué diría el ocupante? Diría, no, el impuesto predial grava la propiedad sobre el inmueble. A ver, pruébame que yo soy propietario. Te va a ser imposible probar que yo soy propietario porque no hay un documento que diga que yo soy propietario. Bien, entonces, y eso se va a repetir en la mayoría de los casos, ¿no? Y la municipalidad que pretende el cobro tendría que probar que este señor es contribuyente, ¿no? Y le va a ser imposible. Por tanto, el legislador establece esta figura para salvar ese problema de la realidad, ¿no? Y de esta manera, el poseedor y el tenedor tendrá que efectuar el pago del impuesto. Lo cual, dicho sea de paso, a muchos poseedores o tenedores les interesa pagar su impuesto predial y estar al día. ¿Por qué? Porque esos recibos cancelados le podrán servir como medio probatorio cuando quieran iniciar un trámite de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Cuando quieran formalizar la propiedad, tendrán que presentar medios probatorios y uno de esos medios, por ejemplo, una de esas pruebas es los pagos del impuesto predial. ¿Correcto? Bien, entonces acá tenemos esta figura. Sujetos pasivos del impuesto predial, contribuyentes y responsables. Hasta aquí tendremos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bien. No, doctor. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ya quedan pocos segundos, ¿no? para el inicio del control de lectura. En ese sentido, a ver, hacemos lo siguiente. Nosotros daremos fin pues a nuestra clase del día de hoy, detendremos la grabación y los invitamos también a ustedes a desconectarse de la clase y dedicar pues el íntegro de su banda de ancho de banda, ¿no? El íntegro de su ancho de banda en la resolución del control. Cualquier inquietud o duda me la hacen llegar a través del delegado del curso, ¿no? Que agradecemos su apoyo para tal efecto. ¿Bien? Con nosotros entonces será hasta la próxima semana. Correcto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo, doctor, hasta luego.